todos los países en América tenemos nuestra propia historia de independencia. Todos hemos sido liberados del poder de algún imperio europeo. Y es ahí donde encontramos nosotros nuestras historias de emancipación. En el relato del día vamos a encontrar un hombre, al Gadareno, quien cuando fue liberado del poder del demonio y encontrado la libertad en Cristo, fue y contó a los suyos las grandes cosas que el Señor había hecho. Es nuestra lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 5, versículos 1 al 5 y del 15 al 20 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En la escuela de mi país, en Ecuador, nos contaban una historia de civismo que era sumamente valoroso y que nos llenaba de mucho patriotismo. Era la historia de la batalla de Pichincha. En esta historia encontramos a un ser que estaba enfrente de la batalla junto con los soldados y quien con gran valor, aun a pesar de las dificultades, siguió adelante. Dice la historia, nos decían en ese tiempo, de que este hombre recibió un balazo y perdió uno de sus miembros, después encontró otro balazo y pierde su pierna, y después su otra pierna, su otro brazo, a tal punto que lo único que le quedaba para sostener el estandarte era su boca, y que mientras sostenía con su boca, seguía avanzando y decía al pueblo: vamos adelante, vamos a la batalla, tenemos que ganar, esta es nuestra victoria. ¡Qué gran relato nos decía! Lamentablemente no era cierto. La historia sí dice que fuimos liberados, pero no de esa manera. Pero la historia nos muestra de que hubo gente que tuvo que enfrentar una dificultad para poder ser liberados. En el relato de hoy día vemos a un hombre, al Gadareno, quien había estado endemoniado, quien estaba poseído por estos seres malignos que estaban afectando su vida. Él no tenía control de sí mismo, vivía escondido en sepulcros y en lugares apartados de la gente. Tal era su problema que dice que él tomaba piedras y se golpeaba a sí mismo. Y nadie podía controlarlo. Dice que ponían cadenas y los demonios le daban tal fuerza que él se liberaba. Pero él estaba sin control de lo que estaba sucediendo. Cuando se encuentra con Jesucristo, los demonios que lo miran a él se postran y le piden que por favor no les envíe al abismo, al castigo ya, sino que les permiten entrar en el hato de cerdos, y el Señor les permite, otorgándole en ese momento la libertad que tanto anhelaba este hombre. Pero en el momento en el que él se encuentra ya en su cabal, dice en el versículo 15 de Marcos capítulo 5, que vienen a Jesús los que estaban alrededor y ven al que había sido atormentado del demonio,
y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y temieron y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les habían acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos. Como vimos en la lección anterior, estos hombres no les gustó ver de que el sustento de sus días, los cerdos hayan sido destruidos, y en vez de recibir a Jesucristo, lo echan. El hombre que fue liberado decide ir con el Señor. Dice el versículo 18 que cuando Jesucristo sube a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El Señor le dice: no, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Si usted ya ha creído en Cristo como su Salvador personal, usted sabe de dónde el Señor le rescató. Todos éramos esclavos del pecado y todos merecíamos la condenación. Nuestra fe en Jesús, la obra que Él hizo en la cruz, cuando murió por nuestros pecados y cuando resucitó de los muertos para mostrarnos que hay vida después de la muerte, es nuestra esperanza de salvación. Por ese relato tiene que ser contado a otros. Todos nosotros tenemos un antes y un después en el encuentro con Cristo. Todos sabemos de dónde hemos venido, por hacia dónde vamos. Hay muchos que están alrededor nuestro que están esperando escuchar ese relato. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Por qué no vamos? La gran comisión se cumple cuando vamos por todo lugar a contar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y al mismo tiempo les motivamos a ellos a encontrar esa misma liberación que Dios nos ofrece a través de la fe en Cristo. Usted y yo somos responsables de ir y contar a otros. El Gadareno nos muestra dos cosas preciosas aquí. En primer lugar, su deseo de estar junto al Señor en todo tiempo como agradecimiento. Es un gran ejemplo a seguir. Pero lo segundo es el mandato que el Señor le da y le dice: yo quiero que tú vayas y cuentes a otros lo que yo he hecho por ti. Y eso también es parte de lo que Dios espera de nosotros. El Gadareno nos muestra el agradecimiento profundo y su obediencia al Señor como muestra de gratitud. Usted y yo, ¿cómo estamos viviendo nuestra libertad que ahora tenemos en Cristo? Tenemos que vivir agradecidos, pero tenemos que ir proclamando nuestra libertad para que otros encuentren la misma libertad en la fe en Cristo. Que Dios nos ayude.